día de hoy. Gracias por un día más de vida, Señor, por tu gran misericordia, por esa gran fidelidad que tienes con nosotros, Señor, a pesar de todo. Te damos muchas gracias por darnos también la oportunidad de poder reunirnos delante de tu presencia, poder buscar de ti, Señor, poder tomar esa palabra de vida, Señor, que tú nos tienes cada domingo y cada día, Padre. Te queremos entregar hoy, Señor, y cada día que pase también, porque tú te lo mereces, porque tú eres el Altísimo, porque tú eres el Dios Todopoderoso, el único merecedor de toda honra, Señor, de todo loor. Y te pedimos que seas tú, Señor, moviéndote en este lugar, Señor, igual en cada hogar donde nos están viendo, Señor. Te pedimos que seas tú tocando corazones, que seas tú hablando a la vida de cada uno de nuestros hermanos y de cada persona que se conecte el día de hoy, Señor. Que seas tú transformando, que seas tú dando esa palabra de ánimo, esa palabra de fuerza, fortaleza, Señor, que se necesita en estos momentos. Sé tú, Espíritu Santo, el día de hoy encendiendo, Señor, el deseo de poder seguirte cada día, el poder buscar de ti y el poder de estar delante de tu presencia, Señor, que podamos reunirnos desde donde estemos, que podamos hacer ese tiempo de oración, ese tiempo de estudio, de búsqueda de ti, Señor, cada día. Anímanos, síguenos cuidando, Señor, sigue protegiendo la vida de cada uno de mis hermanos y de todos los que nos encontramos aquí, y que podamos seguir expandiendo y extendiendo tu reino, Señor, a cada lugar. Te entregamos el día de hoy, sabemos que ya estás haciendo maravillas y te estás manifestando. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén y amén. 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 Buenos días a todos nuestros hermanos que están allí ya conectados a través de este medio, Facebook de la iglesia. Gracias por estar pendiente y atento a esta celebración. Primer domingo de diciembre, ya el año está a punto de terminar. Damos gracias a Dios por todo lo que Él ha estado haciendo durante este año. Un año que se ha ido muy rápido, con muchas situaciones que hemos estado viviendo, no solamente aquí en Venezuela, sino a nivel mundial. Pero en cada situación que hemos visto, podemos darle las gracias a Dios porque Él ha estado allí, como ese Dios fiel, ese Dios que nos acompaña y nos dirige en todo lo que hacemos. Quiero recordarles que hoy vamos a tener la celebración de la Cena del Señor, como hacemos todos los primer domingo de cada mes. Tenemos esa celebración, así que después del mensaje que voy a estar compartiendo con ustedes, vamos a pasar a la celebración. Les damos tiempo para que busquen los elementos, el pan, la bebida, y la puedan tener allí a la mano para que cuando venga el tiempo de la celebración ustedes puedan participar con nosotros, ¿no? Queremos animarle en cuanto a eso también. Y bueno, estamos en un día aquí en Caracas, un día de lluvia, amaneció algo nublado y lloviendo, así que damos gracias a Dios también por esa lluvia y ese tiempo que nos tiene aquí compartiendo y celebrando a pesar de todo esto, ¿no? Vamos también a continuar con este tema que comencé hace 2 domingos acerca de ese llamado que nos hace Dios. Y es interesante porque ese llamado, el sentido de ese llamado es que Dios nos saca de una condición para llevarnos a lo que Él quiere, ¿no? Lo que Él anhela de nosotros y lo que Él espera también de nosotros. Nos saca de un lugar de tinieblas, de oscuridad, para llevarnos a la luz de su Hijo. Y ahí Dios hace un llamado a cada uno de nosotros. Y como yo dije la vez pasada, Dios le hace un llamado a todo ser humano. Dios le hace un llamado, Dios le da un toque especial, Dios le da una oportunidad. Así que el ser humano no tiene excusa para decir no me hablaron de Dios, o no escuché a Dios, o no, Dios no me tocó, Dios no me llamó. No, a todos Dios le hace un llamado. Toca su corazón, lo invita a que participe en su reino. Y lo interesante, como dice la misma palabra, dice que muchos son llamados y pocos los escogidos. Y aquí es donde tenemos que estar muy, muy pendiente y atento, ¿no?, en ese llamado. Ahora, voy a tocar un tema que tiene que ver con ese llamado de parte de Dios a la libertad, un llamado a la libertad.
La semana antepasada vimos lo que era un llamado de parte de Dios a ser santos, a la santificación. Nos llama a ser parte de su pueblo y nos hace llamados para integrarnos en algo, no solamente en su pueblo, sino a una vida nueva, ¿okay? Y donde esa vida nos lleva a cambios, a transformación, a muchas cosas. Ahora, en este caso, vamos a ir a la Biblia, donde nos va a indicar un versículo que somos llamados también a la libertad. Somos llamados para ser libres, ¿ok? Y fíjense, en Gálatas capítulo 5, vamos a buscar allí, Gálatas capítulo 5, versículo 13. Gálatas 5, 13, 1, 3, ¿no? 13. Vamos a ver allí cómo el apóstol Pablo hace un llamado allí. Claro, y el tema que él está hablando allí, comenzando en el versículo 5, en la Reina Valera dice, estad firmes en la libertad. ¿Okay? Y especialmente el versículo 13 de Gálatas 5, fíjense lo que dice allí. Si algún voluntario de los que están aquí en esta reunión pueda leerlo en voz alta, le doy la oportunidad para que lo haga. Versículo 13. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servidos por amor los unos a los otros. Ok, entonces fíjense como dice el apóstol Pablo. Él dice, a libertad fuisteis llamados. ¿Okay? Por eso el tema de hoy es un llamado a la libertad. ¿Okay? Y el apóstol Pablo, él comienza en lo siguiente, en el contexto de lo que él habla, él comienza, fíjense, el versículo 1 del capítulo 5. Él dice, está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Okay? Para ser libre, como dice Pablo aquí, debemos estar en esclavitud. ¿Okay? Para disfrutar de la libertad es porque estamos en esclavitud, estamos atados, estamos encadenados, estamos oprimidos. ¿Okay? Para poder obtener esa libertad, necesitamos que alguien actúe a favor de nosotros para darnos esa libertad. Como han existido a través de la historia libertadores de naciones. En este caso aquí Simón Bolívar, en otros países, otros hombres, héroes que liberaron a esas naciones. También aquellas personas que trabajaron y se esforzaron en el caso de la esclavitud, cuando muchos personas que habían sido traídas de sus naciones y siendo esclavas, mucha de esta gente pelearon y trabajaron para que estos hombres y mujeres fueran libres, ¿no? Y me hace acordar que en estos días tuve una hacienda aquí en Caracas, especialmente en el Paraíso. Es una hacienda que fue una hacienda de caña de azúcar, y se dice que allí en esa hacienda, tiene 500 y pico de años, hubo esclavos, allí vivieron esclavos, ¿no? Y viendo todo ese escenario, toda esa hacienda, yo me imaginaba, ¿no?, a todos esos negritos allí trabajando en esa tierra, y manteniendo la casa, todo aquello. Yo le pregunté a la muchacha que estaba encargada si ella conocía que allá habían vivido, y ella me dice que sí, que vivieron esclavos en aquellos tiempos de esclavitud. Ahora, pasó un tiempo y esos esclavos fueron libres, lograron su libertad, ¿okay? Pero muchos también murieron siendo esclavos, ¿okay?, en esas condiciones. Ahora, en este caso, cuando Pablo habla, fíjense que en esos tiempos también de la iglesia existía la esclavitud, ¿okay? Había esclavos, y de por sí muchos esclavos llegaron a conocer a Cristo. Muchos esclavos tuvieron amos también cristianos. Podemos ver en el caso de Filemón, en la carta de Filemón, vemos a Filemón teniendo un esclavo como era Onésimo. Onésimo, lo que leímos en estos días de este capítulo de Filemón, es que Onésimo era un esclavo de Filemón, le robó, huyó de Filemón, y sin embargo se encuentra con Pablo en Roma, se convierte a Cristo a través del trabajo que hace Pablo a favor de Onésimo, llevándolo a Cristo. Onésimo se hace cristiano y Pablo lo regresa otra vez a su amo, que es Filemón, ¿no? Pero en cierto sentido vemos allí que Filemón logró una libertad, se liberó de la mayor esclavitud que puede tener un ser humano, que es la esclavitud al pecado, ¿okay? Fue libre de ese pecado y de la condenación que trae ese pecado. Pero además de esto también
fue libre también de esa situación que él vivió con su amo Filemón, donde entendemos que Filemón lo recibe, lo perdona, ¿ok? Y lo tiene como su esclavo, ¿no? Pero más que esclavo lo tuvo como hermano en Cristo ahora. No era solamente su esclavo, sino ahora su hermano en Cristo. Entonces, viendo esa historia de la iglesia, podemos ver también que en la iglesia existieron aquellos esclavos que fueron creyentes. Ahora, nosotros también estuvimos en momentos de esclavitud también. Vivimos como esclavos, aunque no estábamos en ese tiempo de esclavitud que vivieron otras personas, pero sin embargo el ser humano se mantiene todavía siendo esclavo, ¿okay? Siendo esclavo a muchas cosas, oprimido, ¿okay? Y que necesita encontrar esa libertad. Por eso que Pablo dice y está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre. ¿Quién es el que llega a liberar al ser humano? ¿Quién realmente rompe las cadenas, las ataduras, las ligaduras y quebranta ese yugo, esa opresión? Es Jesucristo en la vida del ser humano. Él es el que llega a romper esas cadenas que están fuertes atadas allí. Y la primera cadena que Cristo rompe es la cadena de pecado que traemos nosotros como seres humanos como consecuencia de lo que aquella primera creación cometieron como pecado, desobedecieron a Dios, y eso ha marcado la raza humana. Y es una cadena muy fuerte que tiene atada al ser humano, que va arrastrando y va llevando hasta que se encuentra con Cristo. ¿Y que hace Cristo? A través de su sangre, a través de su poder, rompe esas cadenas que tiene al ser humano esclavizado, atado y oprimido. Rompe esas cadenas, somos libres ahora de ese pecado, pero somos llamados para vivir en esa libertad que Cristo nos ofrece, no para vivir en libertinaje, como el mismo Pablo lo dice. No aprovechemos, no tomemos esa libertad para convertirla en un libertinaje y satisfacer o seguir satisfaciendo nuestros deseos carnales de donde veníamos, ¿okay? Atados y estábamos encadenados. Es importante ver también, cuando Pablo habla en el contexto, él está hablando acerca de, en este versículo 13, el contexto habla acerca de que hay muchos hermanos cristianos dentro de la iglesia en Gálatas que son judíos y están trayendo su tradición judía, ¿okay? Para implementarla o unirla con el paquete del evangelio de Jesucristo, y ellos le están diciendo a los creyentes: si ustedes quieren realmente ser verdaderos cristianos, vivir el evangelio, tienen que añadir también las costumbres o todo lo que tiene que ver con el rito judío, circuncidarse, cumplir con todo lo que ellos tenían como rito. Todo esto tenían que unirlo en el paquete para poder ser salvos. Entonces, por eso es que Pablo en esta carta les escribe a los hermanos que todo aquello que estas personas están tratando de enseñarle no es necesario, porque ya Cristo lo hizo todo. O sea, ellos no tienen que sujetarse a esas normas, a la ley judía, a los ritos que ellos tenían para realmente lograr la salvación. Porque solamente a través de Cristo somos libres, somos salvos, ¿ok? Solamente a través de Cristo. No necesitamos añadir otras cosas más. No necesitamos hacer otras cosas para lograr la libertad, sino que Cristo nos da esa libertad, nos la ofrece y nos la da, y se hace realidad cuando nosotros confiamos en Cristo. Entonces, lo primero que se va a romper en nuestra vida cuando encontramos a Cristo, lo recibimos en nuestros corazones, es esa cadena de pecado que arrastramos como consecuencia de aquella primera creación. Eso se rompe, eso se cae, ¿okay? Lo segundo que podemos ver que se va a lograr a través de esa libertad es que ya no estamos en condenación, ¿okay? Ya no estamos en condenación. En Cristo ya no estamos en condenación. ¿Por qué necesitamos la salvación? Bueno, porque hay una condenación ya dictaminada. El juez ya dictaminó que por causa del pecado, ¿okay?, viene una paga. ¿Y cuál es la paga? La muerte. Y la condenación es morir eternamente por causa de ese pecado. Ahí damos gracias a Dios por Jesucristo, que Jesucristo entra para romper esas cadenas de condenación que nos llevan a la muerte eterna, ¿okay? Cuando nosotros decidimos creer en Cristo y confiar en Él, se rompe también esa cadena de condenación. Entonces, no estamos en condenación. Ya nosotros no estamos en condenación, sino que hemos sido justificados, ¿okay?, por la fe que hemos puesto en Cristo Jesús. Ahora tenemos paz para con Dios, como lo dice Romanos capítulo 8, versículo 5, versículo 1, que ya somos justificados y tenemos paz para con Dios. Entonces, somos libres de esa condenación, somos libres del pecado, ¿okay?, que nos tenía ahí amarrados. Pero también somos libres
de esa obra del diablo también, porque el diablo trabaja, ¿no?, con el propósito de mantener al ser humano atado, con el propósito de tener al ser humano ciego, que no vea la luz de Cristo, y así nos encontrábamos nosotros también. El enemigo haciendo un trabajo fuerte en todo esto. Pero vamos a comenzar con algo del principio, y vamos a ir a Isaías 61:1, donde quiero comenzar con esa libertad espiritual y la misión que vino a hacer Cristo. Él vino para cumplir con esa misión de traer libertad en el área espiritual. Entonces, si vamos a Isaías capítulo 61, versículo 1, un voluntario de los que están aquí puedan leer, por favor, le agradecería mucho. Isaías 61:1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Entonces, fíjense allí que ya se dice que 700 años ya se estaba profetizando acerca de la venida de Cristo y la misión que él venía a cumplir, ¿okay? La misión que él venía a cumplir. 700 años antes que naciera Cristo, antes que llegara Cristo a esta tierra, ya se estaba profetizando esto y lo está dando el profeta Isaías. Se cumple en Lucas capítulo 4, versículo 18. Y el mismo Cristo usa esta profecía para anunciarse o darse a conocer ahí en la sinagoga entre los judíos. Capítulo 4 de Lucas, versículo 18. Otro voluntario que pueda leer. Y que quisiera leer el versículo 17. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Ok, entonces fíjense cómo Cristo mismo manifiesta, ¿no? Y después sigue, voy a seguir hasta el 21. Dice 19, a predicar el año agradable del Señor, y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Okay? El mismo Cristo se levantó para darle veracidad a esa profecía que 700 años antes ya había anunciado el profeta Isaías. Y ahí de pie ante la sinagoga, Cristo estaba anunciando y estaba diciendo la misión que él venía a cumplir. Él era ese hombre, él era el libertador, él era esa persona que Dios había escogido y llamado con anterioridad para venir a cumplir con esa misión de traer, que dice, viene a traer buenas nuevas, para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos. Fíjense, usa 2 veces la palabra libertad, y es donde se describe y se conoce a Cristo como nuestro libertador. Viene a traer libertad a los cautivos y viene a traer libertad a los oprimidos. ¿Okay? ¿Cautivos de qué y oprimidos de qué? Bueno, de su condición de pecado. ¿Okay? Cautivos y oprimidos por la condición de pecado que el ser humano vive. ¿Okay? Por su condición de perdido, sin esperanza, sin sentido en la vida. Y ahí es donde viene Cristo a romper esas cadenas, esas ataduras que tienen al ser humano, cautivos y oprimidos, y los libera realmente, ¿no? Entonces, la primera cosa que Cristo va a hacer de ese trabajo en el ser humano es en su vida espiritual. Viene a ser el libertador espiritual del ser humano. Viene a romper esas cadenas, viene a quitar esa opresión a las personas para traerle realmente libertad, y que esa persona pueda tener un sentido en la vida, un propósito, saber hacia dónde va, saber quién es, saber qué le espera y los beneficios que tiene cuando realmente se encuentra con Jesús, ¿no? Esa libertad es una nueva ley de vida, como le dice Romanos 8:12. Vamos a buscar Romanos 8:12 también, que habla, el apóstol Pablo también habla sobre eso, que es una nueva ley de vida, esa libertad.
Romanos 8, 2. No 12, sino 2. 1, 2. Alguien que lo encuentre voluntario lo pueda leer. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No, Los versículo 2. 2. Versículo 2, ¿no? 8, 2. Ah, Capítulo 8, versículo 2. Verso No 12, ¿no? No 12, sino versículo 2. porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ese mismo, ¿ok? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ¿ok?, me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Y eso es lo que hace Cristo. Libera al ser humano de la ley del pecado y dice de la ley de la muerte, ¿ok? Cristo mismo dijo, el que cree en mí tiene vida eterna, ¿ok? Entonces Cristo como libertador viene a liberar al ser humano de esa ley del pecado, pero no solamente la ley del pecado, sino la ley de la muerte, dice Pablo, que estábamos hundidos, estábamos perdidos en esa condición de pecado. No solamente estábamos allí, sino también que esa condición nos llevaba a la muerte, ¿okay? Y Cristo viene para liberar al ser humano de esa condición de pecado y también de la muerte. Entonces, por eso es que ahora en Cristo estamos seguros, cuando depositamos nuestra fe en Él, creemos en Él y lo recibimos como nuestro Señor y Salvador, estamos seguros que hemos sido perdonados, que hemos sido libres del pecado, pero además también estamos seguros que no vamos a morir eternamente, sino que Cristo nos ofrece la vida eterna. Por lo tanto, somos libres para disfrutar esa vida eterna con Él, porque eso nos lo ofrece Cristo. Cuando dice que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y eso lo ofrece Cristo cuando confiamos en Él, cuando recibimos a Cristo en nuestros corazones, cuando lo confesamos como nuestro Señor y Salvador. En Él tenemos esa libertad del pecado y de la muerte, ¿no? También dice Pablo, vuelvo a verificar esa parte, capítulo 8, el versículo 21, ahí mismo en Romanos 8, 21, donde vimos antes. Habla sobre la esclavitud del pecado que es rota, ¿no? Se rompe por medio de otro voluntario que lo pueda encontrar y leer, ¿no? Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Entonces no solamente el ser humano disfruta de esa libertad, sino que dice la misma creación. Todo lo creado está esperando ser libre también de toda la corrupción que hay. Y es lo que vemos a través de la creación del mundo, ¿no? Cómo está viviendo el mundo, cómo está este sistema del mundo, totalmente corrompido, totalmente se va destruyendo cada vez más. Y la misma creación está gimiendo que los hijos de Dios se rebelen ante esta situación y pueda venir esa verdadera libertad a la creación que está pidiendo ser libre de toda esta cadena de corrupción que estamos viviendo y que cada vez más está afectando y está dañando a la humanidad. Estamos ante un mundo caído, estamos ante un mundo que se va perdiendo cada vez más el mundo se va perdiendo y necesitamos esa libertad. Allí donde entra la iglesia, ahí donde entramos tú y yo para ser canales o instrumentos de parte de Dios y poder compartir con toda esa creación, los seres humanos, acerca de esa libertad que obtenemos en Cristo y que ellos pueden obtener en Cristo. Entonces ahí entramos nosotros también para hacer un trabajo como iglesia, como pueblo, ayudando a la creación, ¿no? Y bueno, contando con el poder y la ayuda a la dirección del Señor. Pero no solamente logramos la libertad a través de Cristo, sino que también el Espíritu de Dios está allí para traer esa libertad también. Fíjense como dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 3, 17. 3:17. No 13, sino 3:17, ¿no? Por si acaso no se haga confundir. 2 de Corintios 3:17. Otro voluntario aquí que lo pueda leer. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces fíjense cómo el apóstol Pablo indica que donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios no hay esclavitud, no hay atadura, no hay opresión, hay libertad, ¿okay? Y eso es lo que ofrece Dios a través de Cristo Jesús. Dios lo ofrece a través de su Espíritu Santo, ¿okay? Que nosotros aprovechemos esa libertad que el Espíritu de Dios
da entre nosotros. Y una libertad para disfrutar de la presencia de Dios, una libertad de toda cadena, opresión, toda ligadura, todo yugo que oprime. Donde está el Espíritu de Dios, todo eso se cae, se derrumba y podemos realmente vivir esa libertad que Dios espera y quiere de nosotros. Ahora fíjense ahí mismo, vamos a Gálatas nuevamente, capítulo 5, no lo pierdan. Gálatas 5, 13. Pablo también da algunas indicaciones. Ok, somos libres. Qué bueno, disfrutamos esa libertad en Cristo Jesús. Somos libres del pecado, somos libres de la condenación eterna, somos libres de la muerte. Ok, disfrutamos todo esto. Pero fíjense lo que advierte Pablo aquí, el versículo 13 del capítulo 5 de Gálatas. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servidos por amor los unos a los otros. No usen esta libertad para ocasión de la carne. Es decir, no usen la libertad que Cristo les ha dado para dar rienda suelta a los deseos de su carne. ¿Okay? No usen esto. No permitan que la carne sea la que tome el control de su vida ahora que son libres. Acuérdense, los deseos de la carne nos van a llevar a nuevamente caer en esclavitud. ¿Okay? Porque los deseos de la carne nos esclavizan también, nos oprimen también. Cuando yo doy libertad a esos deseos de la carne, estoy permitiendo que esos deseos me cautiven, me esclavicen y me opriman nuevamente. Por eso es que él dice que no usemos esa libertad como ocasión para la carne, como ocasión para la carne. Y el mismo Pablo dice ahí en Gálatas cuáles son esos deseos de la carne. Él mismo lo describe ahí en el capítulo 5 y más adelante él lo habla. Y fíjense, él dice, y manifiestas son las obras de la carne, versículo 19 del capítulo 5, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales los amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Okay? Entonces, estos son, como dice Pablo aquí, las obras de la carne, y entran los deseos de la carne. ¿Okay? Entonces, cuando yo estoy claro que ahora en Cristo soy libre, yo no debo buscar practicar estas cosas. ¿Okay? Ya no soy practicante de estas cosas, sino que ahora soy libre. No estoy llamado por Dios para ser libre y después convertirme en un practicante de estas cosas que son los deseos de la carne. Entonces por eso Pablo dice, esta libertad no es para que le den la ocasión, no es para que le den la oportunidad, no es para que permitan que esas obras de la carne tomen el control de su vida. ¿Okay? Entonces yo tengo que estar claro que si Cristo me liberó, Cristo me ha dado libertad, entonces yo tengo que decir, yo soy libre de todo adulterio, yo soy libre de fornicación, yo soy libre de inmundicia, yo soy libre de lascivia, yo soy libre de idolatría, yo soy libre de hechicería, yo soy libre de enemistades, yo soy libre de pleitos, yo soy libre de celos, soy libre de iras, de contiendas, disensión, herejía, envidias, soy libre de homicidio, soy libre de borrachera, soy libre de orgías y cosas semejantes. Yo soy libre de todas estas cosas. ¿Ve? Por eso es que él dice, no den ocasión a los deseos de la carne, porque ustedes fueron libres de todas estas cosas. Y esto es lo que invita a la carne a hacer, que caigamos en todo esto. Por eso, si somos libres para seguir a aquel que nos dio la libertad que se llama Cristo, ¿no? Si nos consideramos esclavos, antes éramos esclavos del pecado, esclavos de la muerte, esclavos del enemigo, ahora somos esclavos de Cristo y lo seguimos a Él, ¿ok? Y debemos rendir nuestra vida a Él. Entonces no debemos abusar de nuestra libertad, hermano. No debemos abusar de esa libertad que Cristo nos ha dado, ¿okay? Y no caer en el libertinaje, como Pablo llama la atención a una de las iglesias a las cuales le escribe la carta, que no usen esa libertad que Cristo le ha dado para caer en el libertinaje y hacer un montón de cosas que es para satisfacer los deseos de la carne. Entonces, si yo soy libre en Cristo Jesús, ¿por qué voy a caer en la borrachera? ¿Okay? Si ya he sido libre del alcohol, ya he sido libre de ese vicio, ¿por qué voy a volver allí? Si soy libre de la fornicación, ¿por qué voy a volver a la fornicación si ya he sido libre de eso? No le doy gusto a esto, sino que rechazo toda esta condición. Y así sucesivamente, cada uno de estos deseos de la carne, yo tengo que pararme firme y decir, no voy a dar rienda suelta a esas cosas, porque de esas cosas yo fui libre. Cristo me liberó.
Por lo tanto, yo sigo ahora lo que Cristo me pide. En 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 16, el mismo Pedro menciona también esto, ¿no? 1 de Pedro 2:16, otro voluntario que lo pueda encontrar y lo pueda leer en voz alta, por favor, de los que están aquí. Como Así. libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Ok, entonces fíjense, ¿no? Pedro es claro, ¿no? Y él nos dice allí, y debemos aprender a vivir como siervos de Dios, somos siervos de Dios, ¿no? Entonces él dice, como fue leído, como libre, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Él dice en el versículo 3, dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Entonces somos libres no para hacer lo malo, no para satisfacer los deseos de la carne, no para satisfacer la concupiscencia, es para hacer el bien. Somos libres para disfrutar de esa libertad que Cristo nos ha dado. Entonces el apóstol Pablo mismo anima, y Pedro, que no abusemos de esa libertad, que no porque seamos libres en Cristo vamos a volver a caer allí de donde Él nos liberó, de donde Él nos sacó de esa condición de pecado, sino que disfrutemos nuestra libertad en obediencia, que caminemos y sigamos a Cristo en obediencia, ¿no? Ahora, ya sabemos que de qué nos libertó Jesús, de qué libera al ser humano y de qué nos trajo la libertad. Como vimos anteriormente, Cristo libera al ser humano del pecado. Fíjense cómo dice Juan 8:34. El Evangelio según San Juan 8:34. Otro voluntario que lo pueda leer aquí, por favor. 8:34. Otro puede buscar Romanos 6:16. Otro voluntario, 6:16 de Romanos. Y Juan 8:34. Que lo consiga, lo puede leer. Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es de pecado. Ok, entonces, ¿de qué nos libera Cristo? De esa esclavitud del pecado. ¿Okay? Porque el que practica el pecado, el que vive en el pecado, es esclavo del pecado. Y cuando Cristo viene a nuestra vida, nos libera de esa esclavitud para ahora caminar en libertad con Cristo, ¿no? ¿Qué dice Romanos 6:16? Otro voluntario allí que lo haya encontrado. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Entonces, fíjense como el mismo Pablo aclara aquí, si somos esclavos, debemos estar claros a quién somos esclavos. Sabéis que si sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado, y esa obediencia al pecado nos lleva a la muerte, ¿okay? Dice él, o sea de la obediencia para justicia, ¿okay? Y es lo que Cristo vino a hacer, vino a liberarnos de esa situación de pecado para vivir ahora en obediencia y en libertad, y seguir en libertad esa obediencia que Él nos ha dado, ¿no? También hemos sido libres del mismo diablo. Fíjense cómo dice 2 de Timoteo 2:26. 2 de Timoteo 2:26. Otro voluntario que lo pueda leer. Y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Ok, fíjense ahí cómo dice, y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Escapen, huyan, ¿okay? Y dice un lazo del diablo. O sea, ese lazo es usado para atar, ¿okay? Para oprimir, para esclavizar, para mantener cautivos, en que están cautivos a voluntad de él. Escapen de eso. Entonces, ¿qué viene a hacer Cristo? Cristo nos viene a liberar de esos lazos de Satanás, del diablo, que tiene cautivo a muchas personas, ¿okay? Y que a veces también hasta los mismos cristianos se dejan cautivar por el mismo enemigo, ¿no? Y permiten esos lazos también en sus vidas, ¿no? Y tienen que huir de eso, ¿no? También sabemos que el mundo también tiene su sistema que esclaviza al ser humano. Y de ese sistema nosotros también tenemos que huir.
tenemos que escapar, tenemos que liberarnos, ¿ok? Por eso es que necesitamos ese poder y esa ayuda de Dios para liberarnos, no solamente de la carne, del diablo y del mundo, el sistema de este mundo. Gálatas 4:3 dice allí Pablo algo de eso, ¿no? de este sistema del mundo, ¿ok? Si alguien lo encuentra, 4:3, Gálatas 4:3. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Ok, fíjense que él claramente lo dice, ¿no? Estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, en esclavitud. Y de esa esclavitud, de esos rudimentos del mundo, nos libera Cristo, nos saca Cristo. Entonces la idea es mantenernos, caminar en esa libertad que Dios nos ofrece, disfrutando de esa libertad y no caer otra vez en esclavitud, ¿okay? No caer estando en los lazos del diablo, en los deseos de la carne, en el mismo sistema del mundo, del pecado, que no sigamos allí, ¿no? Ahora es interesante ver, hermanos, porque si Cristo viene a ser nuestro libertador, Él nos va a liberar de todo. Hasta Él nos libera de, fíjense, somos libres hasta de nuestro pasado. ¿Cuántas personas no están arrastrando su pasado? Por situaciones que vivieron, por, diríamos, situaciones difíciles, ¿okay? Que vivieron en su vida y todavía están atrapados en ese pasado. Cristo nos libera hasta de nuestro pasado, de esas condiciones, de esas situaciones. Falta de perdón, ofensas. Somos liberados también de las ofensas, de la falta de perdón. Cristo nos libera de eso. Cristo nos libera también de enfermedades, ¿ok? Cristo nos libera de eso también, hermano. Cristo nos libera de situaciones de conflicto que tuvimos en el pasado o que pudiéramos estar teniendo. Cristo nos libera de eso. Entonces cuando vemos Cristo llega a ser nuestro libertador en todas las áreas de nuestras vidas, ¿okay? Pero me preocupa un poco y a veces veo cristianos que todavía tienen ese encuentro con Cristo y todavía están esclavizados, y todavía están en los lazos hasta del mismo diablo, donde le están abriendo puertas, donde le están abriendo espacio al mismo enemigo para que lance esos lazos y los esclavice nuevamente. Le están dando rienda suelta también a los deseos de la carne, donde están siendo esclavizados nuevamente por esos deseos de la carne, sea el vicio, sea otro tipo de práctica, que la misma Biblia nos dice que nosotros como hijos de Dios no deberíamos practicar. Pero todavía hay cristianos que no se han liberado de esas prácticas y todavía caminan con Cristo, quieren ser libres, disfrutan esa libertad, pero tienen parte de su vida esclavizadas y atadas todavía en esos deseos de la carne y todavía siguen practicando cosas que no concuerdan con un hijo de Dios. Entonces quiere decir que no están libres totalmente, necesitan esa libertad de Cristo. Por eso viene la parte de la renuncia, de no aceptar esa condición y nosotros oponernos a mantenernos en esa condición de pecado, oponernos en mantenernos en esa condición de seguir esos deseos de la carne y más bien disfrutar de esa libertad que Cristo nos da. ¿Okay? Entonces hay personas también, cristianos, que están esclavizados en enfermedades y todavía tienen enfermedades de años y andan luchando con eso, todavía no son libres porque ahí está pasando algo, ahí pasa algo. ¿Okay? Cuando somos Cristo nos llama a ser libres también de esas cosas. Entonces tenemos que entregarle todo a Dios para que Él sea el que obre y traiga realmente esa libertad y descansar y esperar en Dios. Hay cristianos que todavía están esclavizados a traumas o a situaciones que vivieron de ofensa con personas y no se han perdonado. He escuchado a cristianos diciendo que si algún familiar vuelve porque tuvo un conflicto con él y vuelve otra vez, pensaría 1000 veces perdonarle, pero piensa que no lo perdonaría por lo que le hizo. Y lo está diciendo un cristiano. Eso quiere decir que está atado todavía, eso quiere decir que todavía está esclavizado a cosas del pasado, ¿no? Y no ha sido libre, necesita ser libre. Nosotros debemos estar libres en todas las áreas de nuestras vidas, hermano. Libres en todas las áreas de nuestra vida, nuestros corazones, nuestra alma, nuestro cuerpo. Todo debe estar libre porque Cristo vino a traer esa libertad y debemos disfrutar esa libertad. Por eso hay un llamamiento que el mismo Pablo nos dice aquí, que nosotros debemos creer, ¿okay? Y vivir en base a ese llamamiento que se nos ha hecho. ¿Okay? Y ese llamamiento, como lo dice Pablo, que somos llamados porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros.
Cristo nos llamó a libertad y debemos mantenernos en esa libertad. Tú y yo hemos sido llamados a libertad. Nos sacaron de esa condición de esclavitud por el pecado, por el mundo, por el mismo diablo. Nos sacaron de esa condición para ahora vivir en libertad plena, disfrutar de esa libertad. No volvamos allí, hermano, donde Dios nos sacó. No volvamos a esa condición satisfaciendo esos deseos de la carne, practicando cada una de estas cosas que Pablo nos menciona, o permitiendo que el mismo Satanás ponga lazo en nuestra vida, o también dejando que este sistema de este mundo nos atrape, ¿ok? Y nos vuelva a ser esclavos de sus deseos, ¿ok? Y tengamos que seguir a este mundo. No, vamos a seguir a Cristo. Cristo es el único que ofrece la verdadera libertad espiritual, la verdadera libertad del ser humano. Entonces, mantengamos en esa libertad, desechemos el libertinaje y vivamos esa libertad que Cristo nos ha dado. Somos libres, hermano, somos libres. Por eso es que Pablo sigue insistiendo aquí en el versículo 1 del capítulo 5. Él dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos a yugo de esclavitud. Manténganse firmes en su libertad, lo que está diciendo Pablo. Vamos a mantenernos firmes, hermano, en nuestra libertad, y no demos rienda suelta a que ese yugo de esclavitud donde estuvimos antes vuelva a tomar control de nuestra vida. Rechacemos eso, de donde salimos, de esa vida que salimos anteriormente, de esa vida loca donde vivíamos antes, dejemos eso a un lado y vivamos conforme a la libertad que Cristo nos ha dado. Somos libres en Cristo. Cristo nos liberó. Vivamos esa libertad, disfrutemos esa libertad y no permitamos que ni el mundo, ni el diablo, ni el sistema, ni los deseos de la carne vuelvan a tomar el control de nuestra vida, porque Cristo nos vino a traer libertad. Dios les bendiga, vamos a orar y después vamos a pasar a lo que es la celebración de la cena. Oremos, y quiero invitarte allí para que, si Dios ha hablado a través de su palabra en tu vida y hay algo que tú ves que todavía en ti hay esclavitud, estás esclavizado o atado a algo, sea de tu pasado, sea en el área de salud, sea en el área de conflicto familiar, la falta de perdón, algo, pídele al Espíritu Santo que te muestre, te enseñe, te revele. Si hay algo que tú necesitas arreglar, donde tú necesitas experimentar esa libertad de Cristo, dile que te muestre y renuncia a esa condición. Y vuélvete a Cristo, que es tu libertador. Pide esa libertad de Él. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor. Tu palabra nos dice que tú nos has llamado a libertad en Cristo Jesús y que nos mantengamos firmes en esa libertad y no demos rienda suelta a esos deseos de la carne, que volvamos a caer a ese sistema del mundo o que quedemos atrapados por esos lazos del diablo, Señor. Padre, nos oponemos a eso, nos negamos a eso, Señor, porque tú nos has llamado a ser libres y somos libres en Cristo Jesús. Así que somos libres, Señor, por ti. Gracias por esa libertad. Ayúdanos a no caer y convertir nuestra libertad en libertinaje, Señor. Que no permitas eso, Señor. Ayúdanos a caminar en obediencia, en fidelidad a ti, Señor, amándote y obedeciéndote a ti y agradeciéndote por esa libertad que nos has dado por medio de Cristo Jesús. Gracias te damos, Padre. Te amamos también. Bendecimos tu nombre. Te exaltamos y te alabamos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén, Señor. Amén.
Trayendo a la mente nuestro Rey, vamos a entrar en esta celebración que tiene que ver con la Cena del Señor. Vamos a ir buscando los elementos que vamos a usar, tanto el pan como el vino, la bebida que tenemos allí para participar. Prepárense para el tiempo, recordando lo que Cristo hizo por ti y por mí en la cruz para traer libertad a nuestras vidas. Lo hizo por amor a nosotros, ¿no? Y hay que agradecer y celebrar, y por eso la iglesia, el pueblo de Dios, tiene esa celebración. Celebramos esto. Algunas hacen todos los domingos, otras la hacen una vez al mes, pero lo importante es celebrar y recordar lo que Cristo hizo por nosotros. Así que vamos a tomar un minuto para orar, darle gracias a Dios por ese pan y ese vino que simbolizan el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Okay? Padre, gracias te damos por este momento que nos podemos acercar a ti, y lo primero que hacemos es reconocer que somos pecadores, que fallamos, y si, Señor, te hemos ofendido en algo y ha afectado nuestra relación contigo, nuestra comunión contigo, en este momento nos acercamos con corazones sinceros, te pedimos perdón, Señor, si te hemos ofendido, si hemos hecho algo, hemos pensado o hemos dicho algo que te haya ofendido, te pedimos perdón en este momento, Señor. Queremos restablecer nuestra comunión contigo, estar bien contigo, igualmente con nuestros hermanos en Cristo. Queremos estar bien también, Señor. Si ha habido algo, una diferencia, alguna situación que haya afectado nuestra relación, pedimos que tú nos enseñes, nos muestres y ayúdanos a reconciliarnos con nuestros hermanos. Ayúdanos a entrar en esa paz con nuestros hermanos y poder estar libres también allí, Señor. Muéstranos, enséñanos. Y gracias por este buen tiempo que nos da de celebrar tu entrega y en la cruz, Señor. Gracias por este pan que simboliza tu cuerpo y esta sangre que simboliza este vino que simboliza tu sangre. Gracias, Señor, pedimos tu bendición y que podamos realmente tomarlo
con el propósito, el sentido con el cual tú lo hiciste, Señor. Podamos entender esto. Te lo pedimos dándote las gracias y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Y amén. Ok, los hermanos tomen sus elementos, su pan, ténganlo en sus manos, mientras yo voy a leer 1 de Corintios, capítulo 11, versículo 23. ¿Todos tienen sus elementos? ¿Están listos? Ok, dice el apóstol Pablo aquí en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 en adelante, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Así que participemos, hermanos, de este pan en memoria de nuestro Señor Jesucristo. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Participemos de esta copa en memoria de nuestro Señor Jesucristo. Te damos muchísimas gracias, Señor. Gracias por lo que hiciste por nosotros. Y estamos recordando en este día ese sacrificio, Señor. Esa entrega de tu cuerpo y el derramamiento de tu sangre a favor de la humanidad. Gracias, Jesús, porque creemos y sabemos que lo hiciste por amor a nosotros. Gracias. Gracias, Padre, por haber enviado a Jesús, tu único Hijo, para que muriera aquí en la tierra, en la cruz, a favor de nosotros. Gracias. Y gracias, Espíritu Santo, por tocar nuestros corazones y convencernos de la condición en la cual estábamos totalmente perdidos para encontrarnos con Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por tocar nuestros corazones y por lo que sigues haciendo en estos tiempos en nuestra vida. Te amamos, Dios, bendecimos tu nombre, te exaltamos, te damos la honra y la gloria y reconocemos que tú eres nuestro único Dios verdadero, Dios altísimo, el gran yo soy, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, nuestro Padre Celestial. Y te amamos también, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Qué bueno. Bueno, hermanos, estamos en un mes, que es el mes de Navidad, el mes de compartir también, un mes hermoso, un mes de celebración. Tenemos, sobre todo nosotros como cristianos, recordando ese nacimiento del Hijo de Dios, Jesucristo, ¿no? Y es lo que celebramos durante este tiempo. Queremos también recordarles que mañana los anuncios seguimos con nuestro tiempo de oración a las 5 de la tarde. Nos vamos a conectar por el Zoom usando el mismo link que hemos estado usando. Si verá, vamos a usar el mismo link, de todas maneras se manda por el grupo del WhatsApp. Y también le recordamos que el miércoles seguimos con nuestro estudio bíblico y vamos a seguir estudiando el Sermón del Monte, que es el tema que estamos desarrollando durante estos días en Mateo capítulo 6. Vamos a ver los versículos donde Cristo habla de no afanarse por lo que habéis de comer, por lo que habéis de beber, lo que habéis de vestir. ¿Ok? Es el capítulo 6, versículo 25 al 34. Vamos a ver este próximo miércoles en el estudio bíblico. Mateo capítulo 6, versículo 25 al 34. El afán y la ansiedad tiene como título La Reina Valera, ¿no?
Así que prepárense allí, hagan sus estudios para hacer sus aportes y pasar un buen tiempo allí aprendiendo juntos. Así que yo los animo en cuanto a esto y que Dios esté obrando y enseñándonos durante este tiempo. Así que felicitamos también a los hermanos que han estado cumpliendo años, tanto en el mes de noviembre. Los felicitamos a todos. Y también ya ahora en diciembre, está comenzando el mes, ya hay algunos hermanos que han cumplido años, como ayer, la hermana María Cristina Santos y nuestra hermana Cristina Sandía estuvieron de cumpleaños ya también, la felicitamos también. Y así sucesivamente este mes de diciembre vamos a tener varios cumpleaños también que vamos a felicitar, ¿no? Así que damos gracias a Dios también por ellos, por su vida. Vamos a terminar con una oración. Seguimos orando por el país, Venezuela. Vamos a seguir orando por nuestros hermanos que están fuera del país también y por aquellas personas que están quebrantadas de salud. Vamos a orar también por ellos. Así que les pido que me acompañen en esta oración y estaremos culminando este servicio. Gracias a todos ustedes por estar allí, por estar atentos, por participar, por conectarse con nosotros, con su iglesia y acompañarnos en estos servicios. Muchísimas gracias a todos los que han estado pendientes. Dios les bendiga, oramos por ustedes y sobre todo los que están fuera, que han estado conectándose con nosotros. Gracias hermano. Vamos a orar entonces. Padre, gracias te damos por este buen tiempo que nos has dado. Queremos unirnos para orar en primer lugar por Venezuela, nuestro país, dándote gracias por esta nación y seguimos pidiendo misericordia. Pedimos tu misericordia que cubra, rodee y penetre en lo más profundo de nuestra nación, trayendo libertad, trayendo sanidad, restauración y levantando nuestro país con tu poder, Señor. Sácanos de toda condición en la cual nos encontramos, que sea contraria a tu voluntad, a lo que tú deseas y quieres de nuestro país, Señor. Pedimos que tu reino se establezca aquí en Venezuela, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo esté obrando al norte, al sur, al este y al oeste de cada persona que habita esta tierra, Señor. Y muchos lleguen a creer en Cristo, Señor. Te lo pedimos, los reclamamos a Venezuela para Cristo. También, Padre, queremos pedirte por nuestros hermanos que están fuera del país, como los que están aquí adentro, pidiendo tu protección, tu cuidado, tu bendición, tu acompañamiento, que seas tú dirigiendo, guiando sus vidas, que tú los anime y los fortalezca, que su fe sea fortalecida por ti, Señor, que tú proveas conforme tu riqueza en gloria lo que necesiten, que tú les proveas la vivienda, el alimento, el vestido, la comida, que no les falte, Señor. Y sobre todo, pedimos que tú proveas a aquellos que no se han podido congregar, proveele esa iglesia donde ellos puedan participar, crecer, dar y recibir, Señor. Obra en esto, Señor, te lo pedimos. También queremos pedir por aquellas personas que están quebrantadas de salud en este momento, Señor. Sean familiares, sean hermanos en Cristo, sean vecinos, amigos. Nosotros queremos presentarlos delante de ti, Señor. Tú sabes quiénes son. Seguimos orando por José Mateo, por su salud. Seguimos orando por Sania, por Odilia, por todas aquellas personas que están quebrantadas y nos han llegado, Señor. Queremos incluirlas allí, Señor. Familiares de nuestros hermanos en Cristo, amigos, vecinos, compañeros de trabajo que estén quebrantados. Pasa tu mano sanadora sobre sus cuerpos, sana, liberas, restaura y levanta sus vidas, Señor. Haz un milagro en aquellos que están esperando ese milagro, Señor. Glorifícate en esos cuerpos y levántalos totalmente sanos, Señor. Gracias te damos, te entregamos todo esto, dándote la honra y la gloria, la alabanza y la oración y dándote gracias por este buen tiempo que nos has dado aquí. Oramos en el nombre de Cristo Jesús, dándote las gracias. Amén. Y amén. Amén. Bueno, hermano, estamos despedidos de esta reunión. Dios los bendiga y será hasta el próximo encuentro.